Buenas tardes, muchas gracias a todos por venir, sobre todo aquí a la presentación. Hoy es un día de celebración porque presenta Jesús, yo le agradezco a él y tanto a él como a Loli, a la lectora, el espacio que nos ha cedido para la presentación de La Casa Hueca, que es su nueva obra, la nueva obra de Jesús Relinque, que es el protagonista de hoy. Y yo he tenido el placer, el privilegio y el honor de leerme esta novela antes de que saliera al mercado. Y ahí está reflejado los agradecimientos. Jesús, muchas gracias. Gracias a ti, Cone, por venir, por presentar La Casa Hueca conmigo. Creo que es la cuarta vez, he perdido un poquito la cuenta, ¿vale? Soy un hartible y por eso me he traído esta camiseta, evidentemente. Quinta vez, ¿vale? Quinta vez que hablo de la misma novela. Entonces, lo más normal es que repita cosas, que quien haya repetido conmigo, que hay alguno en el público o alguna, escuche las mismas pamplinas que suelo decir. Pero eso viene a cuenta, a colación con algo que vamos a decir hoy de los escritores, ¿vale? Que viene muy a cuenta, como digo, por algo que hay en la novela, ¿no? Pero no vamos a empezar a destripar cosas todavía, algo destriparemos porque en una presentación de novela uno intenta no destripar nada y es muy complicado. Lo que digo siempre, somos funambulistas caminando por la cuerda, intentando no caernos al vacío del spoiler, pero hay que hablar de la novela, hay que venderla un poquito, ¿no? El rollazo de los escritores de siempre, de que esta es mi última novela y la mejor, ¿no? Hasta que escriba la siguiente, las tonterías que decimos siempre. Y, por supuesto, reiterar gracias por estar aquí en esta tarde de Levante con mi amigo Leo, que a ver que se ha preparado, que yo no sé lo que me tiene preparado. Hombre, es que yo soy quien tiene que hacer un poquito la diferencia entre esta presentación y las cuatro anteriores, Tiene ¿no? difícil, cuidado. Pues bueno, Jesús ya es conocido como autor y como escritor. Él ha empezado ya hace unos cuantos años a escribir. Ha presentado varios ensayos, entre los que podría destacar algunos de los que me he leído, ¿no? Como A programar se aprende jugando, sí, o Expediente V, Misterios y videojuegos, ¿no? Que es uno de esos que te acerca a ti a los misterios, porque tú estás bastante relacionado también con los misterios de Cádiz y otros misterios. ¿Qué te atrae a ti tanto de esos misterios? Me atrae que no tiene explicación. Esto es una respuesta tan obvia como cualquier otra, pero al final es lo que despierta la curiosidad, ¿no? En el ser humano. Algo que no puedes explicar o que te cuesta, ¿no? Explicar con palabras, con la razón, y eso nos hace acercarnos al misterio, intentar darle algún tipo de argumento e investigar, ¿no? No porque a mí me guste mucho el misterio soy alguien especial, ¿no? Yo creo que todo el mundo, en mayor o menor medida, se ve atraído por ese tema. Y es verdad que yo he escrito el libro de los videojuegos, del misterio, de las leyendas. He participado, como sabes, en Cuarto Milenio, en Días Extraños, en Espacio en Blanco y un montón de sitios, podcasts, televisión, etcétera, que tratan este tema. Pero creo que es algo muy cercano, ¿no? a la gente por eso, ¿no? Por la curiosidad, que es algo muy humano, de toda la vida, ¿no? Sí, la curiosidad que nos trae un poco también a tu literatura. Uh-huh. De hecho, hablando de misterios, tu trilogía comienza por La llave de los misterios, continúa por La ciudad oscura, en una trama que desarrolla a los pringaos, ¿no? Que son los Goonies de Guy, y después está El jinete del sueño, los jinetes del sueño, perdón. Uh-huh. Y en esa trilogía, pues es un poquito el pistoletazo de salida de tu obra. Comenzaste por la aventura, continuaste ahí a caballo con los ensayos, has explorado también el terror, el horror, la ciencia ficción, te has llevado varios premios a la saca, como pueden ser el Yunque Literario, como sí, pueden ser el Riverside también, que estuviste también de jurado del Riverside, uh-huh, en lo que es uno de los certámenes del Gaditanois. Eres invitado a varios de los certámenes más importantes a nivel regional y nacional. Y aparte, pues bueno, hace poco también te llevaste el Golem Fest a un relato fantástico también, y que estuviste... Fantástico en todas las vertientes, ¿eh? Muy curioso. Sí, sí. Videoconferencia en Valencia, que yo no pude asistir, ¿verdad? pero que pude saber, ¿no? Todos esos terrenos te hacen saltar de repente al folk horror, pero el folk horror es algo muy peculiar. ¿Qué te hace a ti dar ese salto en lo que es tu terreno literario, de las aventuras a la ciencia ficción, al terror, y ahora al folk horror? Me va a permitir que cite antes de contestarte dos cosas, ¿vale? Porque has hablado de ciencia ficción, de aventura, de terror, horror, y te has dejado lo más terrorífico y lo más horroroso que fueron mis primeras poesías en el año, 2001, ¿vale?
lo típico que te deja la primera novia y tal, empieza a escribir poesía atroces, ¿no? De mala, y los primeros relatos cortos, auspiciados por alguien que está en el público hoy, que es mi tío José Manuel, que bueno, que él también se le da bastante bien, se le da mejor que a mí escribir seguramente, pero aquí lo importante es que me metió ese gusanillo, ¿no? De poner, bueno, la historia que yo tenía en la cabeza en un papel o en un texto digital, ¿no? Año 2001, insisto, ¿no? Tela de tiempo, ¿no? Y hoy estamos aquí en 2026 presentando la cuarta novela, el 11º libro, Folk Horror. ¿Qué es Folk Horror? Uf. Bueno, es una palabra para mí bastante fea, porque mira que el castellano es súper rico y a mí no se me ocurre. Igual en el público hay alguien que me diga, yo, Folk Horror no, es Hindama en el campo, no lo sé, tradiciones siniestras chungas, puede ser, ¿no? Es eso, ¿no? Nos vamos a un terreno alejado de los urbanitas, ¿no? Los urbanitas que siempre estamos por aquí, por Cádiz, por la ciudad que sea, muy acomodados, nos vamos al campo, nos vamos a un pueblo y allí nos encontramos algo que nos choca, algo que no sabemos explicar, ¿no? El misterio, ¿no? El misterio, pero bastante llevado ya al tema siniestro, al tema oscuro. Son tradiciones, son rituales que, insisto, no sabemos explicar, pero aquellos que lo llevan a cabo sí te lo pueden explicar. Tienen una razón, tienen un dios pagano al que están rezando. Tienen, bueno, pues tienen una tradición que llevan haciendo miles de años y ¿por qué van a cambiarlo cuando tú llegas a ese pueblo, no? Evidentemente no lo van a cambiar. Al revés, vas a ser tú el que cambie y se meta, se inmiscuya en sus asuntos y acabe bastante mal porque todas las películas y todos los libros Folk Horror acaban fatal, ¿no? El hombre de mimbre con el, spoiler, con el tío metido en el hombre de mimbre saliendo ardiendo con la cabra al lado. En Midsommar, que os voy a contar, ahí no sobrevive ni el apuntador, en fin, spoiler a tope, ¿vale? Pero es que tengo que hablar del género. Son películas, lo que hemos comentado, en libros, pues libros también hay, libros, novelas, relatos de este tema, ¿no? Pero siempre o muchas veces alejados de lo que tenemos al lado, lo que tenemos a mano. Mitos nórdicos, mitos, bueno, escoceses, ¿no? Como el hombre de mimbre, norteamericanos y tal. Bueno, ¿y por qué no hacerlo en Cádiz? ¿Y por qué no hacerlo en la provincia de Cádiz? ¿Por qué no hacerlo en un sitio ficticio, enclavado en la Sierra de Grazalema, con una tradición de por medio que evoca a algo que ocurre precisamente en el pueblo de los Relinques, que hay alguno por ahí que otro hoy en el público, que es la Cobijada de Vejer, ¿no? Uh-huh. ¿Tú sabías que era la Cobijada de Vejer antes de leer el libro? Sí que lo sabía porque, a ver, Vejer es uno de los pueblos más hermosos de nuestra provincia y había hecho varias rutas, pero no me llamó la atención que la introdujeras, uh-huh. Pero sí que me gustaría para la gente que nos esté viendo, que nos esté escuchando, que expliques qué es la Cobijada de Vejer, de dónde sale y por qué la introduces en tu novela. Vale, es básicamente una vestimenta, ¿vale? Una indumentaria, una forma de vestir de las mujeres de Vejer. Se compone de manto y saya, todo oscuro, todo negro. El aspecto que tiene es de alguien que va, pues, de incógnito, salvo por una pequeña abertura en el rostro, en la parte izquierda, que deja entrever, pues, ese ojo izquierdo, ¿no? Esto que os he contado, en la imaginación de cada uno, más o menos, si habrá visto alguna foto o no, pues se dibujará de una u otra manera. Pero a mí me evoca algo siniestro. Insisto, no lo es. La naturaleza no es. La naturaleza es cobijarse, por eso se llama la cobijada, ¿no? Cobijarse, protegerse de las inclemencias del tiempo, ya sea calor o frío. Siglo XIII, siglo XIV, una tradición de siglos, ¿no? En Vejer. Una tradición que fue prohibida, con el régimen fue prohibida porque acusaban a las personas, y no precisamente a mujeres, sino a hombres, de utilizar la cobija para cometer actos impuros, bueno, para robar, para asesinar, para pasar desapercibido, porque a un criminal lo mejor que le puede pasar es que nadie lo reconozca, ¿no? Bueno, pues la cobijada era perfecto, o la cobija, ¿no? Era perfecto para ello. Fue prohibida, después fue recuperada. Hoy día esa tradición, bueno, pues sigue en boga, ¿no? Por suerte en Vejer. Creo que todos los años, pues, eligen a la cobijada mayor del pueblo, etcétera. Muy bien, ¿no? Ese es, bueno, un ejemplo claro de nuestro folclore, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto con el folk horror? Tiene que ver lo que a mí se me ocurrió, lo que yo he pensado para la novela, ¿no? Evidentemente, vuelvo una vez más a decirlo, para mí es algo que evoca oscuridad, ¿no? Que evoca misterio. No sabes quién hay tras la cobija. Pues es perfecto para una historia de terror, como es La Casa Hueca, y es un elemento más. No es que sea la parte central
del corazón, ¿no?, de la historia, pero sí es verdad que es algo que siempre cuento por muchos motivos, ¿no? Porque me acerca a mis raíces, porque estoy reivindicando historia, tradición, cultura nuestra, insisto, y porque no es en América, no es yo qué sé, en las tierras nórdicas, no es en Suecia, no, es aquí al ladito, y creo que puede funcionar igual que en cualquier otro sitio. Muy bien. De hecho, la palabra anglosajona folk horror nace en Inglaterra. Uh-huh. Hemos tenido autores como han podido ser Machen, James, que tuvieron una repercusión literaria importante. Después pasó como en el terreno más cinéfilo, como decía Jesús con El hombre de mimbre, que es una de las grandes piezas fundamentales del cine en este aspecto. Es el horror rural nuestro. Y bueno, claro, yo me pregunto, tú lo introduces en lo que es la Sierra de Cádiz. ¿Hubo algo a ti en tu documentación dentro de ese horror rural, dentro de esa sierra, dentro de esa Grazalema más oculta, más escondida, más profunda, que te llamase la atención cuando estabas escribiendo la obra? Yo estuve en Grazalema hace unos años, estuve de ruta con mis amigos, con Alma, y bueno, pues me pareció espectacular, ¿no? Los parajes, el paisaje, el bosque de Pinsapo, las calles con paredes encaladas, estrechas, serpenteantes, me parece un escenario perfecto. Los buitres, ¿no? La colonia de buitres leonados que hay en Garganta Verde, muy cerca de Grazalema, dicen que la más grande, ¿no?, la más rica de Europa. Muy bien, ¿no? Pero no hay ningún misterio que tú digas, este misterio en Grazalema me empuja a situarlo allí. Pero no hace falta. No hace falta porque es un entorno, como digo, ideal, ¿no?, para desarrollar una historia de este tipo. Y bueno, y crear mis propias tradiciones, que es lo que yo hago aquí en la Casa Hueca, ¿no? Que yo sepa, hasta ahora no hay ninguna tradición de que las cobijadas... Bueno, voy a spoiler un poquito, ¿vale? Perdonadme. No hay ninguna tradición real que yo sepa de las cobijadas haciendo una secta con cierto tipo de ritos, ¿vale? Que hasta ahí voy a llegar, ¿no? Yo me lo he inventado para el libro, pero es verdad que la raíz real de esa figura sí existe, ¿no? Y entonces lo que hacemos muchas veces los escritores es eso, es coger cosas, partes de la realidad y pasarlo por nuestro filtro mágico, fantástico, terrorífico y meterlo aquí en el libro e inventarnos la trama final, ¿no? Es lo que ha ocurrido. Pues la verdad es que esta obra, si bien he leído varias obras tuyas, esta me ha resultado especialmente simbólica, en la cual yo creo que tú comentabas antes que siempre la última obra es la mejor nuestra, ¿no? Yo creo que ahí das un saltito con respecto, no sé, a tu narrativa, desde mi punto de vista, al estilo. Cambias un poquito el estilo y te adentras un poco en un estilo más simbólico, ¿no? Y a mí me gustan mucho las simbologías que tú haces, me gustan mucho los juegos de palabras que utilizas. Claro, y ahí en el título veo ya uno, la Casa Hueca. Pero claro, la Casa Hueca con todas las cosas y toda la injundia, ¿no?, que tiene tu obra, a mí me supone ese vacío que hay en la Casa Hueca. ¿Cómo lo explicarías tú? Mira, yo voy a explicar la Casa Hueca porque no se llama de otra manera, esto lo he explicado un montón de veces, ¿vale? Porque no se llama la Casa Voraz. Uh-huh. Ese es el principal motivo de que sea hueca. Yo soy sincero, ¿no? ¿Qué quiere decir esta paranoia? Bueno, el manuscrito, según se lo leyeron los betas, según te lo leíste tú, según se lo leyó mi padre, mi tío, Alma, etcétera, más gente, ponía la Casa Voraz. ¿Por qué pone aquí la Casa Hueca, no? Se preguntará a alguien. Porque no se podía llamar así, porque la editorial Maniac, que me ha tratado magníficamente, que ha sacado una edición de sacarse el sombrero, va a publicar previsiblemente un título que se llama no sé qué, Voraz. No puede haber dos Voraz en el mismo catálogo en cuestión de meses, es tontería, ¿no? Y como yo llegué después, aunque he salido antes, curiosamente, pues le empezamos a dar vueltas al Shisharo para, bueno, ¿qué ponemos si no es la Casa Voraz, no? Le dimos un montón de vueltas. Títulos distintos a este, que no tenían nada que ver. Hay, como tú sabes, como sabe la gente que se lo ha leído, un juego metaliterario donde hay un libro en la trama que se llama igual que este libro de fuera, y yo quería, bueno, que eso se mantuviese. Con lo cual tenía que ser algo similar, ¿no?, a lo que estamos viendo aquí. Uh-huh. Y Hueca era lo mejor que sonaba, que quieres te diga. No hay una razón, una motivación especial, aunque me gusta que tú, que Sebastián, que otra gente que se lo ha leído, le ha buscado un simbolismo y le ha dicho que yo, por lo de Hueca, guay, por esto, por esto y por esto. Yo te digo, me parece genial, pero no era mi intención.
No, yo soy sincero, ¿vale? Yo podría soltarme aquí el rollazo y la chapa de decir, Dios, que Hueca tiene aquí una simbología filosófica del espíritu vacío que tiene Lucía, la protagonista, con su vida destrozada por la pareja, por el trabajo. Pues no, es que queda bien la casa Hueca, ¿no? Uh-huh. Queda sonoro. Nosotros queremos vender libros, ¿no? Tú quieres vender libros, José quiere vender libros, todo el mundo quiere vender libros, todo el mundo que escribe. El título tiene que ser comercial y tiene que pegar. Y yo creo que hemos conseguido eso. Sí, lo que estabas hablando tú de los protagonistas también tiene mucho de esa simbología. La casa tiene mucha de esa simbología. La soledad tiene mucha de esa simbología. Lo hemos visto en muchos casos, ¿no? En obras como El Resplandor o cualquier otra, o lo que es la caída de la casa Usher. Sí. Y también se ven ciertos reflejos, ciertos tintes de ese tipo de obras en esta tuya nueva novela. Y te quería preguntar un poquito también por los personajes. ¿Representan esos personajes, esa pareja, esa decadencia, todo lo que puede llegar a representar? ¿Parte de nuestra sociedad o qué es lo que puede llegar a representar? Puedes representar muchas cosas, puedes representar lo que tú quieras, pero mi intención es, bueno, pues la deriva, ¿no?, de una relación deteriorada, hasta dónde puede llegar una persona que está al filo del barranco, ¿vale? Del precipicio, no solo por su relación, sino por, como digo, por su situación laboral, ¿no? Lleva un montón de tiempo sin trabajar, esta actriz en paro, que es Lucía, encima está en un pueblo que no conoce, que es aburrido, que le repele la gente y viceversa, ¿no? No le cae bien nadie, pero es que ella tampoco cae bien a la gente, ¿no? El marido, o la pareja, ¿no?, el escritor, es pacharlo, como muchos escritores, ¿no?, que nos metemos ahí en nuestro mundo y nos olvidamos del resto, no queremos saber nada más. No sé si alguien se verá aquí representado con lo que estoy diciendo, espero que sí, para que me siga el juego, pero tú sabes, ¿no?, lo típico de escribir un trabajo muy solitario, uno se encierra en su habitación, no quiere que le molesten, no hay qué. Bueno, eso pasa, ¿no? Y yo por lo menos me veo reflejado y de hecho he querido hacer una especie de autocrítica, ¿no?, en este libro de nuestras vicisitudes como escritor, ¿no?, de las manías que tenemos y de, por supuesto, lo que tiene que aguantar, soportar la persona que está, o la gente, ¿no?, que está a nuestro alrededor, ¿no? Por eso el punto de vista no es el del escritor, que es lo típico, que en Sinister, la película, es el escritor que va a inspirarse para su novela de miedo, en El Resplandor 3/4 de lo mismo, un sitio alejado, no sé qué, empieza a escribir lo que tú quieras. Bueno, no, pues el punto de vista no es el de Jack Nicholson o el de Ethan Hawke en Sinister. No, aquí es el de la persona que lo acompaña, que es Lucía. Ese es el giro un poco, lo nuevo, ¿no?, lo novedoso que introduzco en esta novela. ¿Es más protagonista Lucía entonces que el propio escritor? Es tan protagonista que casi todo, 97% de la trama está narrada por Lucía, en primera persona. O sea, lleva sobre sus hombros todo el peso de la trama, narrativo, con lo que eso conlleva, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Si a ti no te cae bien Lucía, al lector, ¿vale?, si no le encaja, si no le gusta cómo se expresa, cómo dice las cosas, el punto de vista que tiene, si no tiene una empatía, y mira que es difícil, porque un personaje es súper sieso, como digo, no le cae bien nadie, está diciendo taco todo el rato y tal. Hay su motivación para eso, no lo vamos a comentar, por supuesto, porque es spoiler. Si eso no encaja, si eso no funciona, la novela se cae, porque el lector confía o tiene que meterse en la piel de Lucía, no le queda otra, ¿no? Y es un reto, porque es un personaje, como digo, difícil de llevar. Pero yo espero que conforme avanza la trama y le pasan cosas, que evidentemente le pasan cosas, hay conflicto en cada escena, ¿no? Cada escena se encuentra con algo más chungo, ¿no?, o más peligroso. Pues espero que el lector acabe empatizando con ella, ¿no? Claro, hablamos de casi un narrador testigo, ¿no?, de todo lo que está ocurriendo. Y estamos hablando, pues, de la soledad del escritor, estamos hablando de esa trayectoria que tiene que ser como el culmen en la última que escriba siempre, ¿no? Sí. La última obra tiene que ser siempre la mejor. Tú has recibido varios premios literarios a lo largo de tu carrera, es decir, hace varios años, pero en los últimos años como que esos premios se han precipitado y estás como en una época de alza, ¿no? Y claro, en eso... En tu prime, eso es, en tu prime, no, pero no utiliza anglicismo que queda en alza, en álgido, ¿no? Sí. Entonces, yo te preguntaba a ti, ¿tú crees que esa presión que te somete a ti como escritor, todos esos premios, puede ser en algún momento perjudicial o incluso te puede meter un poquito más puede ser positiva? La presión se la mete uno mismo al final.
al final todo es cuestión de expectativas. No solo en la literatura, sino en la vida, ¿vale? Pero no me voy a poner filosófico. Tú te estableces una meta, ¿no? O varias metas a donde quieres llegar. Como escritor, bueno, como escritor, pues tú quieres al principio publicar un relato, lo haces. Publica o escribes una poesía, la haces, aunque sea malísima. Te meten en una antología, un jurado, valora lo que has escrito y dice, para adentro, de entre los 100 que han escrito, pues tú eres un seleccionado. Otra meta, publicar tu primera novela, la segunda, después de las expectativas de la primera, en fin, un montón de pasitos a paso que tú vas dando. Y al final, pues como digo, hay gente que se queda aquí, que está bien aquí, ¿no? Que no quiere seguir avanzando, y yo sí quiero seguir avanzando. Y como yo quiero seguir avanzando, la presión, como digo, no me la da el premio de los que tú has dicho antes o el público, sino yo mismo, ¿no? Yo quiero seguir avanzando, quiero escribir cosas nuevas, pero con mi marca de identidad, que a la gente le siga gustando y, por supuesto, avanzar, ¿no? Avanzar en la carrera literaria, que, como sabes, pues infernal, ¿no? Por calificarla con un solo adjetivo, ¿no? Es muy difícil, hay mucha gente escribiendo, es complicado llegar al público porque hay millones de estímulos visuales con el móvil, YouTube, con el fútbol, yo qué sé. Es complicado convencer a alguien de que se convierta en tu lector, ¿no? Para resumir. Pues todo eso es presión que uno se mete en su propia espalda, creo yo, ¿no? Por eso te digo que es cuestión de expectativa y yo, hombre, con este libro que tú me digas que doy un paso para adelante, para mí son palabras importantes, claro. Sí, es lo que considero, ¿no? Lo que sí, claro, una vez que recibes esos reconocimientos y además tú te vas haciendo un espacio, ¿no? En el terreno literario, ¿no? Ya en lo que es la localidad nuestra, en Cádiz, hablar de Jesús Relinque es hablar de un escritor conocido, ¿no? Es decir, en la provincia incluso, y ya es lo que decimos, ¿no? En territorios nacionales te mueves bastante, has recibido varios reconocimientos, y mi pregunta va un poco encadenada con la anterior. ¿Jesús Relinque sigue escribiendo para sus lectores o sigue escribiendo para sí mismo? Está complicada la respuesta, ¿eh? Nadie dijo que fuera fácil. El postureo me empuja a decir que yo me debo a mis lectores, ¿no? Que ellos son los que esperan cada nueva entrega para ver si, bueno, porque les gusta, como digo, mi marca de identidad, ¿no? Mi forma de expresar las historias y tal. Pero yo creo que no, que al final uno escribe para demostrarse a sí mismo de que puede seguir avanzando. O por lo menos eso pienso yo. Es verdad que cada uno puede pensar lo que quiera. Insisto una vez más, en la respuesta que te he dado antes creo que vale aquí también, ¿no? La expectativa que tú tengas, hacia dónde tú quieras llegar. Tú quieres disfrutar con el proceso y ver si puedes contar otra historia, ¿vale? Eso es una expectativa. Otra expectativa es, yo quiero estar a la altura de lo que la gente espera y de lo que yo mismo espero, ¿no? Después de haber publicado varios libros. Eso es otra expectativa un poco más elevada, ¿no? No sé. Yo creo que lo importante es seguir un poco ahí en la brecha, que son varios años ya, ¿no? Escribiendo historias, que yo cuando publiqué mi primer libro yo decía, mira, pues hasta aquí he llegado, la primera meta esa o una de las metas que he alcanzado, me quedo aquí, satisfecho. No ha sido así. Uh-huh. Espero que siga siendo de esa manera, ¿no? Que sigamos avanzando y que dentro de un tiempo pues nos volvamos a ver aquí con este público y contigo aquí a mi lado, hablando de otro libro y sorteemos otra chapa aquí como está mandado, ¿no? Hablábamos antes de la odisea, ¿no? De los obstáculos, de lo que es el camino de espinas, que es el terreno literario. Bueno, gracias también a ese terreno literario, pues nos conocemos y tenemos muchas amistades y demás. No todos son obstáculos, pero sí que hay, pues a fin de cuentas, también momentos de búsqueda, ¿no? De curiosidad, como tú decías antes, por ejemplo, colocar una novela. Tú tienes la fortuna de que al final, pues Maniac Ediciones se fija en la Casa Hueca, uh-huh, decide publicártela y tienes contactos con ellos, hablas de unos contactos positivos y demás. Quiero que me hables un poquito de cómo ha sido ese para futuros escritores, escritoras, autores que quieran publicar su novela. ¿Cómo ha sido un poquito el periplo ese hasta llegar a colocar con Maniac y cómo ha sido esa conversación con ellos? Ha tenido un poco de todo, ¿no? Porque hasta llegar a Maniac ha habido algunos rechazos por el camino, algunos más agradables que otros. Bueno, el rechazo nunca es agradable, ¿no? Pero bueno, la forma de decir las cosas o la argumentación pues te cae bien o te cae como una patada en el culo, ¿no?
Bueno, estamos hablando de un tema, de una novela que se mueve en un tema muy propio de aquí, ¿no? Había alguien que consideró que era a lo mejor demasiado de aquí, demasiado local, ¿no? Y eso puede ser un tema de rechazo. Yo estoy totalmente en contra de eso porque ya hay mucha gente escribiendo de Wisconsin, de Madrid, de Barcelona. Oye, está bien que nosotros escribamos, como tú has hecho con el Zumbido, ¿no? De los sitios que conocemos y que hemos mamado, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que con Maniac fue muy fácil, ¿no? Yo conocí a la editora, que eso también es importante. No estamos descubriendo aquí América, ¿no? Los contactos en el mundo de la literatura, como en la vida, es súper importante, ¿vale? Entonces ya no es solo tú lo envías a una convocatoria, tú conoces a la editora y le dices, oye, Ana, que te voy a enviar esto, que va de no sé qué, y tiene el espíritu de un thriller, ¿no? Tiene un ritmo ahí elevado, capítulos cortos, yo creo que puede enganchar. A partir de ahí, bueno, pues todo ha sido un camino muy, muy sencillo, ¿no? Pues le agradecemos a Sí, la por gente supuesto, de Maniac, ¿no? Por supuesto. Un poco lo que Ana y Ana. Ana y Ana, pues perfecto, pues Ana y Ana, agradecimientos por parte de Jesús, míos también, porque a fin de cuentas nos conocemos también por las redes sociales, y uno de esos contactos y una de esas amistades es José Cabello, que está aquí, Alma Eclipse, la vida de un anónimo más, que le voy a pedir como compañero que me diga un número. ¿Un número? ¿De cuál a cuál? Pues dime de... ¿Cuántas páginas tiene el libro? 237. O el 73. El 73. Pues coge la página 73 a ver qué nos dice Jesús y esa dénosla con tu voz esa no es, cultural. 73. Sí, Oh, qué buena memoria, que yo no me acordaba, Venga, voy a leer un poquito, ¿vale? Salgo del bar. El pueblo ya pertenece a la noche. Un pensamiento bulle en el caldero de bruja que es mi cerebro. Se está mejor en casa que en ningún sitio. Hay un camino de luces amarillas que me lleva de vuelta. Farolas pálidas, borrosas, casi vaporosas. Las calles han cambiado. Serpentean a su antojo. Se agitan en una danza que me cuesta seguir. El color blanco que las recubre se agrieta. No me da miedo que las calles estén vivas. Lo que me asusta es que yo no lo esté. Cada paso es una oportunidad para caer en una cima sin fondo en la que romperme todos los huesos y cerrar los párpados que aún conservo y ceder a un desmayo reparador hasta que alguien me encuentre. O tal vez no. Tal vez no haga falta que lo hagan. No estoy sola. Me acompaña una ráfaga de suerte. Es ella la que me guía de vuelta. Se está mejor en casa que en ningún sitio. En la casa hueca. Pues fijaos. Buena página has escogido, tío. Qué tino has tenido, ¿eh? Muy bien, muy bien. Qué tino has tenido. No está preparado, ¿eh? Pero además que ese párrafo tiene dos de esas simbologías, dos de esas metáforas que hablaba yo que me encantan, que puede ser un desmayo reparador, porque al final un desmayo casi nunca viene bien para el cuerpo, pero aquí es un desmayo reparador, ¿no? Y después un caldero de brujas, ¿no? Que es su mente, creo que decía, su cerebro, ¿no? sí. Su cerebro. ¿Cómo es de importante esas metáforas? ¿Cómo son de importantes esas metáforas que un escritor usa? Porque en este caso están muy relacionadas con el horror, con nadie quiere desmayarse, un caldero de brujas que es su mente, a la hora de utilizarlas, ¿no? Es decir, si hablamos de mar, pues metáforas relacionadas con el mar, con la salitre, con los vientos, pero tú en tu obra utilizas metáforas que están relacionadas con el horror, con el terror, con el suspense. ¿Cómo es de importante elegir esas metáforas? Vamos a hablar de campo semántico, ¿vale? Cuando uno se pone con una novela, yo creo que es súper importante que tenga esa nube de palabras, de verbos, de expresiones, de adjetivos, que de alguna manera pues entroncan con lo que está intentando reflejar en la obra, con el tono, con el género, con el sitio en el que está, millones de cosas, ¿no? Y claro, aquí también es importante, ¿no? Si tú decides utilizar metáforas como yo he decidido, ¿no? Pues tienen que ser que al lector no le saque de la lectura, sino que esté leyendo y diga, ya, esto fluye, ¿no? Y tiene, como digo, ese ritmo, esa cadencia, ¿no? Frases cortas, está ella saliendo de un bar, ¿no? Que no sabe muy bien para dónde tirar porque todavía no se orienta por el pueblo, con lo cual tiene que causar esa confusión en el lector, ¿no? Y si tú usas, como digo, metáfora, pues hombre, si usas ese tipo de expresiones, igualmente te canalizan, ¿no? Por lo que yo quiero transmitir. ¿Son necesarias? ¿Son obligatorias? No. Yo he decidido usarlas.
Mira, te voy a poner un ejemplo súper claro que acabo de terminar de leer, que es Santiago Díaz, que me he leído su primera novela de JD, una novela brutal, con 700 páginas que se pasan volando, y yo diría que no tiene ni una sola metáfora en todo el texto. 700 páginas, ¿eh? ¿Son necesarias? Para él no. Ha tenido, Santi ha tenido un éxito brutal y sigue escribiendo el tío y es un máquina, ¿no? Pero él decide que es más directo, ¿no? En ese sentido. Yo he decidido ser más poético, llámalo como tú quieras, ¿no? Me gusta ese tipo de estilo, ¿no? A la hora de escribir. ¿Por qué? Porque yo quiero que cuando alguien lea mi libro se quede, le puede gustar, lo puede odiar, se puede entretener, le puede aburrir, me da igual, ¿no? No me da igual, ¿no? Pero evidentemente no lo puedo controlar. Ahora, lo que quiero que se quede con la sensación es, vale, esto lo ha escrito Jesús Relinque. Para bien o para mal. No, ese estilo, ¿no? Ese estilo de utilizar esas figuras retóricas, como digo, esa cadencia, ese ritmo, tiene que quedarse ahí como algo que he escrito yo. Porque si tú escribes algo que ha escrito todo el mundo, si tú escribes un libro que cuando te lo leas dices, esto ya me lo he leído, esto se lo he leído a fulanito, esto está escrito como 100.000 libros más. Para mí es lo peor, de lo peor que te pueden decir como escritor. Y yo he intentado que me digan que es aburrido, que no le gusta a Lucía, me parece bien, incluso lógico, porque Lucía es para charla también, y Esteban peor todavía. Lo que no me pueden decir es, esto está escrito como el resto, no. Te puede no gustar, te puede parecer lento, rápido, engorroso, corto, un montón de cosas, ¿no? Pero lo que no te pueden decir es que tú te has currado ese estilo. Eso es lo que yo he intentado con el libro. Claro, tú hablamos de metáforas, que hay autores que utilizan más, utilizan menos, y en tu caso, uno de tus sellos en obras anteriores es el sentido del humor. Sí. Es decir, tú metes humor en la mayoría de tus obras. Un humor más ácido, un humor más negro, pero al fin y al cabo humor que te arranca una sonrisa. En esta obra no hay tanto humor. No. Lo dejas un poco de lado. ¿Lo has echado de menos o lo has hecho de manera consciente? Hay humor puntual porque Lucía tiene bastante retranca, ¿no? Bastante guasa, aunque no sea de Cádiz, pues no le digo de dónde es, ¿no? Pero yo creo que de Cádiz no es. Pero sí que tiene esa voz, digamos, para reírse un poco de todo lo malo que le pasa, que no es poco, ¿no? En el libro, ¿no? Evidentemente, si lo comparamos con una novela que no ha salido todavía, que es de zombies, que también sale yo gente en el público, ¿no? Y que esa sí es humor negro a tope, pues sale perdiendo, ¿no? Pero claro, yo creo que toda novela tiene su voz, su tono, y aquí, salvo esos momentos puntuales que son, alivios, podríamos decir, ¿no? De la tensión y del horror que hay en la obra, yo creo que le venía bien ese punto, ¿no? Ese punto reducido, ¿no? De cachondeo. Retomando el tema de los personajes, hemos hablado de que tus personajes tienen unas características específicas. Yo creo que son personajes grises que atienden a lo que es la realidad que vivimos, la realidad de todos los días, en una obra costumbrista, una obra más de terror como es esta, de suspense. ¿Cómo construye Jesús Relinque sus personajes de cara de nuevo a nuevos escritores, que tú, con tu recorrido, puedas a ellos darle algún consejo de cómo poder construir personajes y una voz propia? Pues no sé si decirte algún consejo muy puntual para crear personajes, porque yo tampoco, no es que me haga ficha. Yo sé que hay gente, ¿no? Que se hace una ficha de personaje brutal, que se pone a escribir su árbol genealógico, incluso estoy exagerando un poquito, ¿vale? Del personaje, para saber de dónde viene, cómo debe hablar, cómo debe expresarse, los traumas que tiene, los pros y los contras, ¿no? En ese sentido, yo creo que es de lo que menos escaleto, ¿no? en una historia. Pero sí es verdad que intento que tenga esa voz propia, como tú has dicho. ¿Qué quiere decir eso? Que hay obras que yo leo que me da la sensación de que todos los personajes, 10, 15, 20, 5, los que haya, hablan de la misma manera. Y a mí eso me saca tela de la historia. O sea, pueden coincidir 2 o 3 que hablen más o menos parecido, pero todos, con las mismas expresiones, con el mismo tono y tal, eso sí lo trabajo. O intento trabajarlo, ¿no? Con coletillas en ciertos personajes, con acentos, con forma de expresarse, con los tacos, en fin, trucos típicos, ¿no? De alguien que escribe. No estoy reinventando nada, pero sí me gusta que cada uno hable de una manera, ¿no? E insisto, yo creo que es algo que se ve bastante, eso de los diálogos son muy parecidos entre sí. No sé qué opinas tú. Sí, no, estoy de acuerdo contigo. Lo que ocurre que es que a veces yo te quería preguntar también una pregunta que viene
de nuevo eslabonada un poquito con la anterior. Creas los personajes y ya, quitando guasa y quitando gracia, es decir, ¿tú te has visto alguna vez hablando con alguno de tus personajes? Iba a decir un spoiler y no puedo, ¿vale? No me he visto hablando con uno de mis personajes. No he llegado a ese nivel de adicción, ¿no? O de enganche a tus propios personajes. Pero sí es verdad que cuando uno escribe, la historia la tiene constantemente en la cabeza, ¿no? Y eso para mí es una condena absoluta. Pues tú estás, yo qué sé, estás tomándote una cerveza con tus amigos y tú estás dándole vuelta a la escena en la que tú estás trancado. Tú, bueno, os veréis reflejado, ¿no? Los que escribís, ¿no? Y a lo mejor no le estás prestando 100% de atención a tus colegas, porque es que no puedes, es que tienes que desencallar, ¿no? Ese problema en el que te has quedado o no sabes qué final darle a la novela, etcétera, ¿no? ¿Llega al punto de obsesionarme con mirarme al espejo y hablar con Lucía? No. Y ahí lo dejo. Y ahí lo deja. Sí. Y bien que lo dejáis. Y una pregunta recurrente a los escritores es si se te ha revelado alguno de los personajes en esta novela o en cualquier otra que finalmente tuviera un destino y al final haya cambiado ese destino porque no te haya hablado, pero de alguna manera se haya convertido en más protagonista de lo que era. Me ha mandado un WhatsApp. Mira, voy a ir a uno de los de las frases hechas, ¿no? Que dicen muchos escritores y que aquí también está reflejado, que es: los personajes de una novela tienen vida propia. A mí me da un montón de coraje, voy a montar polémica un poquito, ¿vale? Me da un montón de coraje esa frase y la escucho tela de veces, ¿vale? Los personajes llega un momento que van solos, que vuelan. Y yo, ¿quién está escribiendo la novela? ¿Sí? ¿Tú o los personajes? Tú, ¿no? Entonces, o sea, que yo entiendo que los personajes llegan a cobrar tal entidad, y lo entiendo, insisto, de que son muy importantes para ti y a lo mejor lo que tú tenías previsto de que tal personaje muere, tal personaje hace tal cosa, al final no lo hace. Puede pasar, ¿no? No recuerdo que me haya pasado a mí, seguramente me ha pasado más de una vez. Pero ¿quién decide la suerte de los personajes? ¿Quién la plasma en el papel al final? Insisto, yo creo que es polémico porque esto lo he comentado algunas veces y dicen, no, pues es verdad. Pues los personajes vuelan por sí mismos y deciden. Y hasta ahí puedo leer de nuevo. Si no me equivoco, el diseño y cubierta de tu obra es de Ana Guerrero. Sí. Maniac Ediciones en el año 2026. Una de las editoras, sí. Exactamente. Y claro, esta portada pues representa mucho lo que es la obra, pero me gustaría a mí, cuando tú la ves, la portada, y que nos hable un poco de esa simbología, lo que representa esta portada con esa cierta decadencia, ¿no? Que está aquí, que parece una puerta de los años 50 o 60. Y este tono ocre, este tono color arena, ¿qué te transmitió a ti cuando viste la portada obra de Ana? Yo vi esta portada y vi al niño, que es Pico, ¿no? Que es uno de los protagonistas secundarios de la obra, muy importante para la trama, y me enamoré del tirón, ¿no? Fíjate que esta escena como tal no ocurre en ningún momento en el libro, pero da igual, es muy simbólica porque tiene también la cabeza de la calavera de buitre, ¿no? Podríamos decir, esa especie de máscara que tiene también su simbología, ¿no? Pues la portada es igual que el título. Es algo que tiene que llamar, que para los que queremos vender libros, tiene que decir, tú lo ves en la estantería y te llama. Y creo que, una vez más, lo ha conseguido la editorial, ¿no? Y lo ha conseguido a través de collage, ¿no? No es un dibujo, es simplemente retazos, ¿no? De fotografías que la editora empieza a recortar, pega, como un collage, ¿vale? Y oye, queda muy bien, ¿no? Al final, esto es como el tráiler, ¿no? El tráiler que salió del libro. Está hecho con vídeos libres de derecho, de un banco, ¿no? De imágenes y de vídeos, y queda también muy bien, ¿no? Había gente que preguntaba si era IA, ¿no? Yo uso IA todos los días en mi trabajo, no me queda otra, ¿no? Sin embargo, para escribir también la uso, pero como herramienta, ¿vale? Como herramienta para documentarme, como igual que usaría Google u otras páginas, ¿no? O para, no sé, para tener una escaleta, ¿no? Y él me la lleva y tal. Nunca para escribir. Es un tema polémico, ¿no? Un tema que es muy espinoso hoy día, ¿no? Hay muchos libros cada vez más que se escriben con IA, que se venden. Portadas con IA también muy polémico ese tema, ¿no? La IA ha llegado para quedarse, es tontería, negarlo a esta altura es ser bastante
es no querer ver la realidad, ¿no? Pero yo creo que como herramienta nos puede ayudar, pero el que tiene que escribir al final eres tú. Un tema espinoso también, un tema polémico, Sí. un tema que ha dado para mucho debate. El otro día lo hablábamos, José, en lo que es la tertulia literaria, que estuvimos varios autores, Sebastián G. Sancho, David Pelluste, José Cabello y un servidor. Y la verdad es que te has metido tú solo. Sí, porque hay que meter algo de polémica también, ¿no? Y que la gente esté diciendo, lo Hay que que está diciendo vender. el nota ¿no? Claro. Además, que dice Lucía, ¿no? Ia, ¿no? Sí, Entonces, está rima. todo, Entonces, está todo pensado. pero sí que me he fijado yo en la leyenda, en lo que es ahí abajito, ¿no? Debajo de la portada. Sí. También tenemos una frase que representa el libro y que dice, abre la puerta, Lucía. Sin spoiler, ¿se puede hablar de esa frase que aparece en la portada? Sí. Para empezar, cuando yo vi esa frase, que es una señal de identidad de los libros de Maniac, ¿no? Pone una frase, un eslogan en la parte de abajo de la portada. A mí me encantó porque me evocaba la famosa canción de Triana, ¿no? Que es uno de mis grupos favoritos. Y abre la puerta. Pues Lucía está intentando abrir no solo una, sino varias puertas durante toda la historia, ¿no? Quiere escapar. Escapar del pueblo, escapar de su relación, escapar de lo tóxico, ¿no? De su situación laboral, escapar en general, ¿no? Yo creo que resume perfectamente lo que es la obra. ¿Consigue escapar Lucía al final? Pues tenéis que comprarse el libro para saberlo. Y muy bien recurrido a Triana, porque, y bueno, a Medina Zahara, perdón, porque, bueno, aparte necesita respirar, ¿no? También, ¿no? Necesita respirar, ¿verdad? Sí. La protagonista, ¿no? Y bueno, yo quería que ya estamos llegando a un momento de lo que es la presentación, que me gustaría que nos hablaras a nosotros, a los presentes y a mí, un poquito de tus proyectos literarios tras esta incursión en el horror rural, Sí. en ese horror más alejado de lo que es lo urbanita, como tú bien decías, para no mencionar un poco los anglicismos y dejarlo de lado, ¿no? En un lenguaje tan rico como es el castellano. Y qué es lo que se espera ahora, después de la presentación de la Casa Hueca, si Jesús Relín, que está trabajando en nuevas obras, y qué podemos esperar si en un autor todoterreno como tú, que has entrado en varios géneros literarios y en todos has tenido una solvencia importante, ¿en qué estás trabajando ahora, Jesús? Mira, hay 2 manuscritos que están terminados y van a publicarse en breve. Uno es, junto con 2 compañeros más, un compendio de los videojuegos de fútbol que han salido durante toda la historia. Vuelvo un poco a ese ensayo. Ese libro lleva escrito yo no sé cuánto, ¿vale? Pero va a salir en breve. Después tengo una historia, ya lo he dicho, ¿no? De zombies en Cádiz, que estoy deseando que salga, que hay gente en el público que está deseando que salga también, y que más pronto que tarde, yo creo que este año o principio del que viene, también lo veremos por aquí, ¿no? Y estoy trabajando en un thriller, otro, pero más convencional, ¿no? ¿Por qué? Bueno, para empezar, convencional, pero en Cádiz, ¿eh? Yo de momento no he cruzado puerta a tierra. Bueno, aquí sí, pero he vuelto, ¿no? He cogido el come y he vuelto después. Y bueno, un thriller más convencional porque una de las cosas que he dicho yo, ¿no? De esta carrera literaria que uno sueña o desea alcanzar es dar un paso más en términos de editoriales y tal, y creo que es más sencillo pues dar ese salto a las más grandes con un thriller más literario, más de anda por casa, ¿no? Más policíaco, con menos localismo, aunque sigue estando en Cádiz, insisto, ¿no? Y bueno, ya veremos qué sale de ahí, ¿no? Pero de momento, los zombies y el fútbol los vais a tener más pronto que tarde. Estupendo. Y antes de entrar en la ronda de preguntas, como has hablado de fútbol, y el fútbol, bueno, tiene un equipo de 11 personas, ¿no? Yo me voy a limitar un poquito dentro de lo que es el terror, el suspense, el horror rural y todo este tipo de novelas de intriga que pertenecen a este tipo de género literario. Nos vamos un poquito al baloncesto, ¿no? Que tiene menos miembros, menos componentes, y voy a pedirte que me hagas de base, escolta, alero, ala, pivot y pivot, que me digas 5 escritores o escritoras que tú para ti son imprescindibles en tu biblioteca, tus escritores o escritoras de cabecera de este género, el cual a ti te hayan podido influir o incluso que hayas podido leer, que puedan ser más de nuestra tierra, más de nuestra región, más autores o autoras patrios.
y que tú nos hagas tu equipo. Bueno, voy a ser totalmente sincero en el sentido de que yo podría decir aquí a mis coleguitas, pero no voy a decir a los que de una u otra manera me han influido para este libro, ¿vale? ¿No me vas a decir a mí? Y tú no eres uno de ellos, tío. Mala suerte. Mala suerte. Ya para el siguiente a lo mejor puede ser. Bueno, Pilar Pedraza con su obra Paisajes con reptiles, ¿no? Ella, una autora muy veterana, ¿no? Que ha escrito un montón de libros, mayormente de terror, ¿no? De misterio y tal. Y que ese Paisaje con reptiles fue una especie de desafío que hicimos Alma y yo para replicarlo y llevárnoslo a nuestro terreno, ¿no? Aquí va a ser Paisaje con pinsapo, Paisaje con buitre y acabó siendo La casa hueca, ¿no? Bueno, Stephen King, ¿qué voy a decir? Stephen King le gusta matar niños. Yo, vamos, no voy a decir si mato a este niño o no, pero es verdad que es un tropo, Está feo, ¿no? está feo. Está feo. Es un tropo muy típico del terror, ¿no? Que el niño esté de por medio siempre crea una inquietud y una empatía en el lector o en el espectador, si nos vamos al cine, que suele funcionar, ¿no? Voy a nombrar también aquí a Cañadas porque me leí algunas obras suyas y ese tono siniestro y oscuro, pues yo creo que también lo he intentado de alguna manera absorber, ¿no? Para llevarlo a mis obras. Voy a nombrar a Ana María Matute, que ella no escribe terror, no escribía terror, pero tiene una serie de cuentos cortos que se llaman Los niños tontos, donde los protagonistas son niños en una situación desfavorecida, en posguerra, que yo creo que se podría ver con un tono bastante siniestro, ¿no? De hecho hay un cuento que se llama El niño que no sabe jugar, que como no sabía jugar, pues se ponía a desmembrar insectos y hormigas y tal. Me parece muy siniestro y hay algo de ese niño en Pico, en el de la portada, en el de la historia de la casa hueca, ¿no? ¿Cuánto he dicho ya? 4, creo. 4. Te falta el pivo. Falta el pivo. Bueno, me lo voy a pensar mientras que preguntamos al público si Muy quiere bien. lanzarme Pues bueno, alguna pregunta. Como has mencionado a Alma Alanís, pues bueno, la tenemos aquí también y como esto es un blog literario, pues hablamos de ella y de sus teletovers y de que también formó parte con uno de sus microrelatos en uno de tus libros que recomiendo también, que es Crónica de un randonauta. Sí. Y que exploras un poco el juego, una aplicación que es bueno, para quien no sepa lo que es la randonáutica, explícalo en un minuto. Randonáutica es una aplicación para el móvil que tú te la bajas, tú piensas en un concepto, le das un botoncito y te lleva a un punto geográfico concreto donde se supone que hay una anomalía aleatoria. ¿Qué significa eso? Bueno, la gente lo utilizaba sobre todo en pandemia para irse por ahí, ¿no? A entretenerse y buscar misterios, ¿no? Y hubo gente que esa aplicación pensaba en muerte, por ejemplo, y le llevaba a un sitio donde había muerto alguien en un accidente de tráfico, yo qué sé, cosas paranoias, ¿no? Propias del misterio, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención esa aplicación, no porque sea verdad todo lo que he contado, sino porque, bueno, me parecía atractivo, ¿no? Te hacía pensar al menos, ¿no? Y escribí un ensayo pequeño y una serie de relatos cortos de terror inspirados en esa aplicación. Sí, una aplicación atractiva y atractiva es tu obra porque combinaste ese ensayo, esa explicación de lo que era la randonáutica, que me pareció fascinante, la verdad, lo que era, ¿no? Porque tú en vez de cazar Pokémon, pues te dedicas a ser de randonauta por ahí. Sí. Y después los relatos que lo complementaban, que como decía bien antes, uno de ellos, uno de los mejores, perdóname que te lo diga, es de Alma Alanís. Y es así, ¿no? Y bueno, y luego ya pues pasamos un poco a la ronda de preguntas, que estamos aquí reunidos, pues hay bastante concurrencia, y a ver qué le queréis hacer, preguntar al protagonista de hoy, que es Jesús Relinque, sobre su obra La casa hueca. Aprovechar que no me queda mucha presentación allá, que ya estoy muy visto. Hago yo, si queréis. Venga. Has hablado un poquito del tema. Yo os valoro mucho a los que escribís suspense, terror y demás, porque yo me veo incapaz de llegar a eso. Sí. A lo que voy. Son dos preguntas en una, pero tienen que ver las dos. El gran éxito, creo yo, de este tipo de género es que fusionan la realidad con la ficción, creando como tú has dicho, esa adicción al lector o incluso al espectador de seguir leyendo. Sí. ¿Cómo haces para combinar la creación de esa ficción? Al final la creación de una ficción es esto, y sin embargo para lo otro tienes que documentarte bastante. ¿Cómo fusionas esas dos para crear ese equilibrio? Bueno, creo que la clave la has dicho tú, equilibrio. O sea, no puedes pasarte de listo diciendo yo me he documentado de Grazalema una pechada y voy a escribir 80 páginas de la fauna, la flora, lo que bien que se come allí, la altura de los pinsapos y tal, ¿no? Entonces, el típico infobombing, ¿no? Que se suele decir,
tiene que estar bastante medido, ¿no? Al igual que tienes también que equilibrar el ritmo, tienes que equilibrar las escenas donde el personaje principal lo pasa mal, pasa por uno de esos conflictos, la acción, en fin, al final yo creo que es cuestión de eso, ¿no? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se consigue? Yo qué sé, no sé, ojalá te lo pudiera explicar, porque lo vendería después, ¿no? Pero, hombre, claro, ya que está. ¿Curso de escritura? Sí, curso de escritura, eso se lleva mucho ahora. No sé, pero yo creo que la clave al final es leer mucho, ver muchas películas, leer buenos libros, leer malos libros para saber lo que no tienes que hacer y currar mucho, tío. ¿Qué te voy a contar? ¿Qué te voy a contar si estás aquí también en este juego, ¿no? Al final es eso. ¿Sí? ¿Con quién? Ah, con el quinteto inicial. Sí. Pues es verdad que a Ismael Biurro lo he leído, no sé si en el proceso, no sé si antes o después, pero para mí sería un referente también absoluto de escribir. Él escribe terror, pero es un terror muy sutil, es un terror no tan explícito como ciertas escenas que salen aquí, no es sutil, aunque cuando quiere explicarte algo chungo te lo explica, ¿no? Pero son historias muy del día a día, donde de repente pasa algo que te queda con las patas colgando, ¿no? Sí, yo creo que lo podríamos incluir en el equipo inicial. Vale, pues lo vamos a poner ahí como el mejor sexto hombre. Vale. Lo vamos a colocar ahí. He visto mucha NBA. Sí, me veo puesto. Bueno, la NBA no digo nada porque eres capaz de llamarme la atención. No. Mucha ACB he visto yo y bueno, en fin. ¿Alguna preguntita más a nuestro Jesús Relinque? Bueno, primero darte la enhorabuena porque, como ha dicho aquí tu compañero y presentador, es un salto en una apuesta por un estilo más depurado. Y la acotación es la que yo humildemente te doy. Cuando tengas problemas de creatividad, apuesta por la escritura mecánica. Sí. Escritura mecánica. Ponerte ahí a escribir. Tú, en este caso, si estás obsesionado ese día, si te levantas con una idea, sí, o con un concepto, sí, o un flash, lo anotas y te pones a escribir, pero sin ningún tipo de estructura. De guión, nada. Yo lo hago. Me salen unos cuadros impresionantes. Hombre, por favor. Pero otros no tanto. Otros me gustan. Vamos, pero te lo recomiendo porque seguro algo se puede rescatar, ¿no? A puesta de tu aprehensión de todas esas influencias que tienes, de la lectura, de la televisión, claro, del juego, sí. Seguro que surgen aspectos que te van a sorprender. Lo importante es ponerse a escribir. Al final. No, pero es interesantísimo lo que acabas de decir, porque al final estamos hablando de que Miguel Ángel, antes de esculpir el David, tenía una roca enorme delante. Entonces, al final, eso en bruto, si tú empiezas a escribir de una idea que acabas de tener, ya puede ser un sueño, ya puede ser cualquier idea seminal que forme parte de un relato, eso, como decías, puede ser una enorme nube de nada, de polvo. Pero a medida que tú le vas dando forma, al final puede convertir en algo muy interesante, ¿no? Vas a encontrar con un sustrato documental mejorable, perfilable, todo lo que tú quieras, pero tienes una base documental. Y estás despejando crisis de creatividad, porque todos los escritores, todos, sí, solamente tú, que al fin y al cabo, sino todos tienen crisis de identidad y de creatividad. Apuntado queda. ¿Alguien quiere preguntar algo más? Venga. Y ahí un poquito más atrás. Has hablado de tus referentes, digamos, de cultura, de historia, pero a mí me interesaría más si no tenías que leer desde los chiquitos, ¿no? Desde jovencitos, sobre la lectura, lo que te interesaba, lo que te gustaba leer. A mí yo me veía siendo adolescente El Señor de los Anillos, sí. A Tolkien, a mí me voló la cabeza. Sí. A mí es lo que me hizo leer y además de todo. Ya. Ensayo hasta novela, preguntarte un poquito por dónde tiraba en aquella época en que todos éramos
En esa época leía mucho el Elige tu propia aventura, ¿no? Esas novelas de aventura, precisamente donde tú elegías el final, ¿no? De los personajes. Claro, por aquí o por allí y tal. Bueno, después leía lo que me mandaban en el instituto, que muchas veces, pues, era contraproducente, ¿no? Esto lo decía muchas veces. Pero bueno, era lectura, ¿no? Después leí la Dragonlance, creo que antes de Tolkien, fíjate, que era una fantasía épica muy ligera, ligera en todos los sentidos, ¿no? Te lo leí ahí súper rápido. Pero realmente la primera vez que yo creo que leo algo y digo, yo quiero escribir como esto, es con Becker. Y no sé a qué edad fue, no sé si fue con 18, 17, 16, no me acuerdo. Pero yo leí las leyendas de Becker y dije, esto es lo mío. Por cierto, Becker para mí es folk horror absoluto, ¿no? O sea, a ver, leyendas que le cuenta no sé quién, ritos extraños, los soldados ahí peleándose todas las noches, ¿no? Ahí los fantasmas y tal. Yo lo veo claro, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí, que fue el disparador, ¿no? Que me hizo pensar que yo quería hacer algo como eso. Al final todos tenemos las mismas taras, tío, ¿sabes? Claro, sí. ¿Algo más? ¿Alguna preguntita más a Jesús? Que ya, a ver, 5, yo no sé si... No sé, alguna más habrá, sí. Yo creo que sí. Pues bueno, pues si no tenéis más preguntas, damos por concluida la presentación. De nuevo agradecer a Jesús, darle la enhorabuena por la Casa Hueca y agradecer también a Loli, a su espacio, este ratito que nos ha permitido estar en La Lectora, que lo tenemos aquí atrás, una librería cafetería que por supuesto recomendamos porque es un lugar, aparte de encantador y acogedor, cultural. Y lo bueno que son las presentaciones mientras te estás tomando algo, lo que sea, ¿no? Cervecita, cafelito, lo que sea. Cafelito sobre todo, bueno, eso y cervecita funciona. también. Pues nada, muchas gracias y le damos al botón de stop. Hasta la próxima.